Estamos hoy comenzando el libro de Ruth, el estudio bíblico, que todo este mes lo he llamado el Evangelio de Ruth. Y mientras he estado estudiando y meditando en este libro, encaja en lo que nosotros necesitamos hacer y cómo debemos de vivir. Y quiero que vaya conmigo a Ruth capítulo 1. Alguien preguntará, ¿dónde está Ruth? Está después de está Josué, Jueces y luego sigue Ruth. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y luego Ruth. Es un libro muy pequeño, corto, contiene 4 capítulos y cada semana, cada domingo en la mañana estaremos tratando de este libro que lo hemos titulado esta serie El Evangelio de Ruth. Vamos a leer solamente un verso. Ruth capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta enseñanza. Señor, gracias te doy, Padre, por darnos el privilegio y la dicha de poder estar una vez más en tu casa de adoración. Señor, te ruego que uses mi vida, los que estamos aquí, los que algún día estarán viendo, escuchando esta enseñanza. Señor, te ruego que esta palabra caiga en buena tierra, que dé fruto a su tiempo, que esta palabra pueda ser un refrigerio, una palabra de dirección, de revelación, de entendimiento, Señor. Gracias te damos. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra con sencillez de corazón y que pueda hablar con claridad, Señor. Y lo que a mí me falte decir, que tu Espíritu Santo sea obrando y siendo la obra maravillosa, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El Evangelio de Ruth. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas, o algunos la llaman buenas noticias. Aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Viene de la palabra en el griego que es eleogion, del cual obtenemos nuestras palabras evangelista, evangelio o evangélico. El evangelio es, en términos generales, toda la escritura. De manera más específica, el evangelio es las buenas noticias acerca de Cristo y el camino hacia la salvación. Pero en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth contiene una historia que el evangelio, las buenas noticias, llega a una familia quebrantada, un hogar que había surgido ciertos incidentes, muertes, malas decisiones que necesitaban ser redimidos. Y un hombre vino a representar a Jesús, quien restauró la vida de esa familia. Y por esa razón algunos teólogos le ponen el sobrenombre el Evangelio de Ruth. Ahora bien, hablemos un poco del tiempo de ese libro sagrado. La Biblia nos habla que en ese tiempo bíblico gobernaban los jueces. Aún no tenían reyes como los otros pueblos, sino a jueces. Ahora, ¿qué sabemos de ese tiempo? Y para poder saber algo al respecto tendremos que ir al libro de los jueces para poder entender un poco el contenido, el contexto del libro de Ruth. Por ejemplo, Jueces capítulo 2, del verso 6 en adelante, Jueces capítulo 2, del verso 6 en adelante, nos hablan de la muerte de Josué, el sucesor
del gran líder llamado Moisés. Y nos dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tamnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y oiga lo que sucede. Y se levantó después de quién, de Josué y de todos esos ancianos que habían muerto, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco que él, ni la obra que él había hecho por Israel. Quiero que entienda algo de esta temporada del pueblo de Israel. Muere el líder Josué y también su generación y también los ancianos de aquella época. Y pareciera que no había ningún líder, ningún padre conservador. No había alguien que guardara los principios y valores de Dios. No conocían al Dios de sus padres, ni la obra que había hecho Dios por ellos. Qué tiempo, qué temporada más triste, mis amados hermanos de la nación de Israel. No conocer a Dios, ni las obras que Él había hecho. Y como no conocían a Dios, cualquier cosa se pudiera esperar de ellos. Óigame bien, como no conocían a Dios, cualquier cosa se pudiera esperar de ellos. Y el que no conoce a Dios ni sus obras, no tiene temor de Dios, ni tampoco se preocupa por la obra de Dios o por lo que Dios dice. Todos los padres que estamos aquí, mis amados hermanos, no importa la edad de nuestros hijos, nosotros tenemos el deber, óigame bien, la responsabilidad de hablarles de este Dios maravilloso, de las obras que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado Dios y de que todo lo que tenemos ha sido por la misericordia y el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha sido por Él y solo por Él. Él nos ha dado las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia. Estamos con vida. ¿Por quién? Por el Señor. Estamos cantando ese canto que dice: ¿a dónde estuviera yo si Él no me hubiera alcanzado? Mis amados hermanos, querida iglesia, ¿a dónde estuviera usted si Dios no te hubiera alcanzado? ¿A dónde estuviera yo si el Señor no me hubiera alcanzado? Posiblemente la mayoría de los matrimonios sin su pareja, en el pecado, hundidos en el alcohol o en las drogas, sin casa, sin familia, algunos en la cárcel, inválidos en algún hospital. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. Gracias a Dios que ese no es nuestro caso. Estamos hoy en esta mañana en la casa del Señor y por la gracia de Dios Él nos ha alcanzado. Dije, la gracia de Dios nos ha alcanzado. No sé si alguien puede darle una ofrenda de palmas por la gracia del Señor. Aleluya. Tal vez nuestros hijos no saben de dónde Dios nos ha sacado. Tal vez la mayoría de nuestros hijos no han pasado por lo que usted y yo hemos pasado. Y gracias a Dios por ello.
No le deseamos, ni mucho menos, no hay necesidad que ellos pasen por algunas cosas que hemos atravesado, sea en nuestro matrimonio, en nuestra vida escolar o laboral. Ahora, como nosotros, servidores de Dios, que estamos en la casa del Señor, ahora que el Evangelio nos ha alcanzado, llegó justo a tiempo el Evangelio del Señor. Ahora podemos nosotros, ¿qué cosa? Disfrutar de esta nueva vida, de las bendiciones que vienen de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diciendo eso, nuestros hijos deben de ser mejores, deben de crecer en su relación con nuestro Dios. De hecho, creo yo que deben de ser mejores cristianos que uno, porque el Señor nos dice que debemos de ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. En otras palabras, debemos de ser mejores, y nuestros hijos mejores cristianos, nuestros nietos sean mejores. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero en el caso, en los tiempos de los jueces, más de una vez me he preguntado, cuando leo la historia, la vida de los jueces, de estos hombres y mujeres que Dios había puesto para dirigir la nación de Israel, me he preguntado a dónde falló Josué, este gran líder de Israel. ¿A dónde fallaron los padres de Israel? Los ancianos, los líderes. ¿A dónde se equivocaron? ¿Qué les pasó? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuándo inició el descuido? Porque todos ellos fallaron. Josué, los líderes, los ancianos, los abuelos, los padres, los jóvenes no preguntaron, no tuvieron el interés por la obra de Dios y por el Dios de Israel. Y ese descuido, esa falta de comunicación, esa insensibilidad a Dios, falta de amor por la próxima generación, el resultado de todo esto no era solamente una cosa o un grupo de personas, era todo lo mencionado. Y el resultado de ese estilo de vida produjo que hicieran lo malo ante los ojos de Dios. Sigamos leyendo el tiempo de Ruth. Vuelvo y repito, amén. Esto es lo que está sucediendo en los tiempos del libro de Ruth, que gobernaban los jueces. Dice la Biblia, si seguimos leyendo, segunda de Jueces capítulo 11 en adelante, oiga lo que dice la Biblia. Hay un subtítulo en esa porción bíblica que dice la apostasía de Israel y la obra de los jueces. Esto me llamó la atención porque la palabra apostasía significa negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que uno ha sido educado. En los tiempos del libro de Ruth, la manera que vivía el pueblo de Israel en los tiempos que gobernaban los jueces, entró la apostasía. Abandonaron su fe, sus creencias, lo que habían sido educados, lo abandonaron. Y la Biblia dice en el verso 11 de Jueces capítulo 2, dice, después los hijos de Israel, después de que murió Josué, los ancianos, los padres, los hijos de Israel hicieron, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron ¿a quiénes? A otros dioses. Imagínese usted, Dios les había ordenado que no hay otro Dios fuera de Él. Pero el descuido de papá, de mamá, el descuido de los abuelos, el descuido de los líderes espirituales, porque esto fue conjunto de todos. Todos se equivocaron, todos le fallaron al Señor, todos se olvidaron de inculcar el temor de Jehová. Y porque se descuidaron todos, se les hizo fácil a los hijos o a los nietos o a los bisnietos hacer lo malo ante los ojos de Jehová y ir a otros dioses. Y el verso 12 dice, dejaron a quién, a Jehová,
el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a quien, a Jehová. Y otra vez dice, dejaron a Jehová. Hay poder en el nombre del Señor. Querido abuelo, querido padre, querido líder que estás aquí, por más difícil que sea la situación, nunca deje el Señor. Nunca. Podemos ver los resultados de las malas decisiones de aquellos líderes, de aquellos padres, de Josué, el gran líder de Israel, aunque fue un hombre poderoso. Pero uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con este hombre? Porque uno lee sus grandes hazañas, sus victorias, pero luego, cuando se levantan sus hijos o los nietos, hubo esa desconexión de Dios, que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y verso 14 dice, encendió contra Israel el furor de Jehová, y el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaban, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo? Si Dios no está con ellos, ¿cómo iban a enfrentar a sus enemigos? ¿En qué nombre iban a invocar? ¿Con qué autoridad? Y tal vez ellos se recordaban que Jehová era Dios, pero ¿cómo? Si estás mal. ¿Cómo? Recuerdo una ocasión, un padre, hace muchos años me decía, ¿cómo reprendo el diablo si yo ando mal? Y este padre llorando porque sabía que el diablo estaba atormentando a su hijo. Y me decía, pastor, ¿cómo? No puedo ayudar a mi hijo porque yo no estoy bien. Y por eso hablaba, por favor, alguien, ayúdeme. Y este fue el caso de esta gente, de este pueblo. ¿Cómo podían ayudarles el Señor? ¿Con qué autoridad o con qué se pudieran enfrentar al Señor y decirle, Señor, ayúdanos? Se sentían culpables, se sentían mal. Y la Biblia dice que en verso 15 dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó a jueces que los librase de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco huyeron a quienes, a los jueces. Óigame bien, el Señor levantaba hombres, a jueces, para que los libraran de aquellas personas que los despojaban, pero tampoco a ellos los escuchaban, sino fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Oiga lo que dice el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. La razón que estaban bendecidos era por el juez en esa temporada. Y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios quería bendecirlos. El momento que ellos abrían sus bocas, sus labios, el momento que Dios introducía un nuevo juez, Dios estaba allí para ayudarlos, para librarlos. Pero verso 19, otra vez, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Oiga lo que dice la Biblia, más que sus padres. Oiga, querido padre, cuando yo leí esto, especialmente anoche, que lo volví a leer, hay ocasiones que uno lee la escritura y como que uno pasa por alto ciertos detalles, pero anoche cuando leí esta parte, se corrompían más.
Eso me golpeó mi alma. Dije, ¿qué necesito ser yo para que mis hijos no se alejen de Dios, no se aparten del Señor y no se corrompan? Querido Padre, nosotros sabemos qué tenemos en casa. Nosotros sabemos lo que necesitamos hacer. ¿Y será que el día de mañana, cuando nosotros no estemos aquí, será que será una ventana abierta, una puerta abierta para nuestros hijos a que pequen, a que se corrompan más? ¿Será que nuestros hijos están esperando el momento que papá y mamá se vayan para que puedan hacer lo que bien les parece? Y es triste mirar que cuando papá y mamá se van, lo hemos visto en la otra iglesia donde nosotros salimos, en la iglesia central, que en este año creo que va a cumplir como 53 años de existencia. Pero imagínense, después de muchos años, muchos jóvenes que crecí juntos. En esa ocasión, cuando yo me bauticé, se bautizaron 63 personas. Y de esos 63, la mayoría eran jóvenes. Y de esos jóvenes, si contara 10, es mucho. Somos pocos. Porque el momento que algunos de los padres de ellos han fallecido, o algunos padres se han alejado del Señor, pues también ellos se alejaron de Dios. Y esto del Evangelio de Ruth, esto era el tiempo donde vivía Ruth. Esta era la situación de Noemí y de la casa, de esta familia que vamos a comenzar a leer en unos segundos. Esto era lo que estaban presenciando toda la nación de Israel. Se corrompieron más que sus padres, los hijos. Se alejaron de Dios, sirviendo a otros dioses. Y oigan lo que dice la versión NTV. Lo dice de esta forma, el verso 19 dice: pero al morir el juez, la gente no solo vivía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y les rendía culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Se negaban a abandonar sus prácticas malvadas. Se aferraban al pecado. Les gustaba ese estilo de vida. Y obviamente la ira del Señor vino sobre ellos. Ahora bien, leyendo un poco de la historia de los días de los jueces y cómo vivía Israel, le hemos leído el contexto de Ruth. Por eso quiero que volvamos a Ruth, que es una historia que nos enseñará la condición de una familia de Israel. ¿Cuál fue la condición de ellos? Ruth capítulo 1, verso 1 nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. ¿Cuál fue el resultado de alejarse de Dios? Hubo hambre, hubo necesidad. Y cuando surge en la Biblia una hambruna, es una etapa en que Israel ha desagradado a Dios. Dios está insatisfecho con la condición de su pueblo. Ahora, la pregunta que todos debemos de hacernos es: ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada? ¿O Dios está insatisfecho conmigo? Pregúntese, padre, hermano que sirves en la iglesia, líder: ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada? ¿O estoy provocando a Dios que esté molesto con nosotros? ¿Será que estoy desagradando a Dios con mis hechos, con mi estilo de vida? Romanos capítulo 2, versículo 6 al 11. Romanos 2, versículo 6 al 11 nos dice: el cual pagará a cada uno conforme
a sus obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en el bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mis amados hermanos, Dios nos pagará cada uno conforme a nuestras obras. ¿Cuál será nuestra recompensa el día de mañana cuando estemos enfrente de este Dios? Ruth capítulo 1 nos dice que hubo gran hambre. Habían salido de la ciudad de Belén, allí nacieron, allí radicaban, allí estuvieron en Belén. Y parece Belén en muchas de las escrituras, la ciudad de Belén es muy importante, muy significativa, muy relevante, porque en esa ciudad hombres nacieron importantes como el rey David, pero también el Mesías, el Salvador del mundo. Pero este padre de familia decidió salir de Belén, salir de la casa del pan, porque eso significa Belén, la casa del pan. Y decide este padre de familia a morar en los campos de Moab. Esta fue una decisión tan equivocada. Y querido padre, cuidado a dónde llevas a tu familia, a dónde conduces tu matrimonio, a dónde, qué es lo que promueves en la vida de tus hijos. Porque este padre, en vez de quedarse en Belén, este padre, en vez de esperar en la voluntad de Dios, porque sé que como padre, si hay necesidad, uno comienza a pensar, bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Especialmente si estamos batallando económicamente para salir hacia adelante. Vienen los biles, el pago del carro, de la casa, los niños tienen hambre, tienen algunas necesidades, y como padres comenzamos a pensar, ¿cómo la vamos a hacer? Y en esos momentos, cuando la opresión está allí, que comienzas a pensar y preocuparte por el bienestar de tu familia, es importante buscar a Dios. No moverte de la casa del pan, de la provisión, no moverte del lugar llamado Belén, la tierra prometida. Belén era parte de la tierra prometida. Belén era el lugar donde la tierra donde Dios le había dicho a Abraham, Abraham, esa tierra fluye leche y miel. Abraham, esa tierra quiero que ustedes habiten. No hay otro lugar más bendito que esa tierra. Y usted y yo estamos en tierra bendita. A veces sí no es fácil, a veces sí pasamos por tormentas, por momentos difíciles, a veces sí salimos del culto y pasa un incidente, pasa algo en nuestro hogar, pasa algo con nuestra salud. Uno va al médico y el médico dice, tú tienes esto. Los hijos toman malas decisiones y surgen problemas con los hijos, pero en esas circunstancias enséñale a tus hijos que debemos de esperar en el Señor. Aleluya. No te desesperes. No permitas que la opresión nos entontece, porque la Biblia dice que el sabio se entontece cuando está bajo opresión. No nos entontecemos, sino esperemos en la voluntad de Dios. Dios les dio esa tierra. Belén era el lugar donde ellos deberían de habitar. Esa tierra era bendita. Era la promesa de Dios. Era tierra que fluye bendición. Pero cuando hubo este abandono, cuando le dieron la espalda a Dios, le tomaron importancia a las promesas de Dios, porque Dios dijo, esa tierra es bendita. Esa tierra produce fruto.
Obviamente cuando hay pecado, la tierra se seca, se vuelve estéril. Pero cuando uno busca de Dios, Dios promete bendecirlo nuevamente. Pero en el caso de este padre de familia, abandonó la tierra que un día Dios la había bendecido. Y el pecado produjo esa hambruna. Y cuando le dieron la espalda, enfrentaron el juicio de Dios. Este varón se fue de Belén a vivir en tierra de los campos de Moab. Pero él no se fue solo. Llevó a su esposa. Llevó a sus 2 hijos. Uno de padre, uno de varón. Querido padre, esposo que estás aquí, hay un gran peso sobre nosotros como esposos. Querido joven, tú que todavía no te has casado, hay un peso que Dios ha puesto sobre ti. Y el día de mañana que tú estarás en nuestra situación, en nuestros zapatos, Dios demandará más de ti que tu esposa y que tus hijos. Por eso es importante, querido esposo, querido padre de familia, que usted busque del Señor y que se asegure a tomar la mejor decisión. Porque dentro de tu familia también será afectada tu esposa y tus hijos. El verso 2 nos revela el nombre de este padre de familia. Y lo que me doy cuenta es de que en muchos casos la Biblia no esconde el pecado, no oculta lo que ellos hicieron. Y eso nos permite a nosotros a poder entender, bueno, si les pasó a ellos, puede ser que nos pueda pasar a nosotros si tomamos malas decisiones. Dios permite que conozcamos un poco de esta familia, saber de sus errores, de sus pecados, de los resultados de sus acciones. Oiga lo que dice el verso 2 de Ruth capítulo 1. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y de los nombres de sus hijos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, ¿y qué dice? Y se quedaron allí. El nombre de Elimelech se deriva en el hebreo de 2 formas. Eli, que significa mi Dios, Melech, rey. Su nombre proclamaba que Jehová es su Dios. Él es mi rey. Él es el gobernante de mi vida. Pero la realidad era distinta. Su nombre proclamaba Dios es mi rey, pero su vida era otra, era distinta. Él no vivía al nivel de su nombre. Eres cristiano, somos cristianos, pero ¿será que la realidad es distinta de nosotros? ¿Será que al salir de este lugar prendemos otro tipo de música? ¿Será que al llegar a nuestra casa tomamos otras cosas que no le pertenecen a un cristiano? ¿Será que cuando estamos en el trabajo hablamos diferente? ¿Nos vestimos diferente en las escuelas? ¿Cómo estamos nosotros? Somos cristianos. Y aquí nos miramos todos bonitos. Aquí nos miramos, amén, como hijos de Dios. Pero será posible que al salir de este lugar vivimos otra realidad. Elimelech, mi Dios, mi rey. Jehová es mi Dios, Jehová es mi rey. Y el Señor es el gobernante de mi vida. Pero la vida de Elimelech era diferente. Este padre era una cosa aquí en la iglesia, pero allá en su casa maldecía a sus hijos. Allá en su casa permitía cualquier pecado de sus hijos. No les amonestaban. No les decía, hijo, tú estás mal. Hijo, a ver si sigues así, vas al rumbo de destrucción, de muerte. Elimelech miraba a su esposa, hacía ciertas cosas, decía ciertas cosas, y Melech no le decía nada. Y pareciera que tal vez tenía cierto temor
Dice, bueno, ¿qué va a decir ella? ¿O qué va a decir mis hijos si yo comienzo a hablarles la verdad? Y sabe lo que se ha comprobado, de que cuando tú le dices la verdad y eres realmente el padre de tus hijos te agradecerán el día de mañana. No seamos, si yo me incluyo, padres alcahuetes al pecado. No seamos padres que permitemos el pecado en la vida de nuestros hijos. Porque el día de mañana, cuando sus vidas estén en el pecado, hundidos en las drogas o en X cosa, te dirán tal vez, ¿por qué no me amonestaste? ¿Por qué no me dijiste que estaba mal? Se ha comprobado que cuando les hablas y eres su padre y eres su madre y les hablas con la verdad, te lo agradecerán. Tal vez en el momento no. Me ha tocado a veces disciplinar especialmente a Jocabe, que entiende más cosas. Y cuando la disciplino con amor y con mucho respeto, porque ella es una hija de Dios, el Señor me la ha prestado. El día de ayer celebramos su cumpleaños, 11 años. Y uno le pide al Señor, Señor, ayúdame. Y trato siempre, no lo hago, pero trato siempre. A veces me he equivocado, pero siempre trato, antes de hablarle, a disciplinar a mis hijos, oro con ellos. Les digo cuánto les amo. Y les digo lo que me decía mi padre a veces: te doy disciplina porque te amo. Y en esas ocasiones decía, este viejo cómo me ama, ¿por qué me pega? ¿Por qué me quitó esto? Este viejo, si me amara, no me pegara. Y le decía a veces a mi padre, ¿por qué me pegas si me duele? Y me decía, es que la Biblia me dice, instruye al niño en su camino. Corrígelo, disciplínalo, para que cuando sea viejo no se aparte del Señor. Pero en el caso de Elimelech, falló, se descuidó y llevó a sus hijos a esta tierra de Moab, tierra de los enemigos. Esos enemigos odiaban a Israel. Habían matado no sé a cuántos a Israel, a sus paisanos, a sus familiares posiblemente. Y este varón los lleva a esta tierra donde están los enemigos, a los campos de Moab. Qué cosa más difícil y triste. Algunos dicen que Moab, Elimelech, era un hombre que poseía muchas pertenencias y se cree que era un hombre de muchos recursos. Hubo hambre en la tierra y como tenía muchos recursos, algunos teólogos dicen que él no le quería ayudar a nadie. Él solamente estaba concentrado en su familia, en el bienestar, y no quería compartir su bendición. No quería vivir una vida que refleja el amor de Dios. Y esto es un serio problema. No amar a Dios ni tampoco a tu prójimo. Óigame bien, esto es un serio problema cuando dejamos de amar a Dios y no nos preocupamos por nuestro prójimo. La Biblia dice en Mateo capítulo 22, con esto termino. Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Mateo 22, verso 37 al 39 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos grandes mandamientos, instrucciones del cielo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienen en común estos dos mandamientos? Es el amor, el amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 al 21. Primera de Juan 4, verso 19 al 22 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su prójimo. Tristemente, Elimelech, este padre, esposo, no tenía ese amor. Él quería conservar sus posesiones y no compartir. Y por eso decidió irse a Moab. Y la Biblia dice que cuando llegaron allí, decidieron quedarse, no irse para ningún lugar. Radicaron allí. Y cuando estuvieron allí, la Biblia nos dice que él y su familia, les sucedió lo más terrible que puede pasar en un hogar. Dice la Biblia en el verso 2, cuando llegaron allí, pues a los campos de Moab, se quedaron en ese lugar. Pero la Biblia dice en el verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelech, este padre de familia que había llevado a su familia a Moab. Murió. Su vida terminó mal. Y pregunto, ¿cómo quieres terminar tu día, tu tiempo en esta tierra? ¿Cómo quieres ser recordado o recordada? ¿Cómo te gustaría que hablaran tus hijos el día que usted esté en un ataúd aquí enfrente? Porque uno ha estado en diferentes funerales donde los hijos hablan tan bonito de su padre. Y en esas ocasiones uno dice, Dios, ojalá que mis hijos puedan decir, tal vez papá no nos pudo llevar acá y allá. Tal vez papá no me pudo dar mucho económicamente, pero sí me dejó saber qué es vivir para Dios, qué es amar a Dios. Pero también he estado en funerales donde los hijos no quieren decir nada, porque no había nada bueno de hablar de papá o de mamá. Y uno ve a sus hijos y no están llorando, no están conmovidos. Están esperando que se termine ese servicio para irse a su vida cotidiana. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Dónde surgió el descuido de esa relación que debe de estar unida y debe de promover el amor, el perdón? Querido hermano, ¿cómo quieres terminar tus días? Creo que todos anhelamos terminar en las cosas del Señor, con la bendición del Señor. Yo no creo que nadie aquí desea que algún día esté lejos de Dios. Desea algún día algún esposo decir, ya no, vivir sin su esposa, sin sus hijos. Yo no creo que ninguno de nosotros queremos eso. Estar en el pecado, estar lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de nuestra familia. No creo. Yo creo que todos queremos terminar con la bendición del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué necesito hacer para que eso siga? Yo los veo, iglesia, se miran bien. Dios los ha bendecido. Muchos llegaron a este país sin nada. Pero ¿cómo Dios los ha bendecido? ¿Cómo Dios ha bendecido sus hijos? ¿Cómo Dios los ha bendecido? Algunos tienen 1, 2 casas, carros del año. Dios ha sido bueno. Y le ruego a mi Dios que nos ayude a mantenernos firmes. Y si tal vez hay un descuido, tal vez le has fallado a Dios,
¿Sabe cómo es el Señor? Él espera que nos arrepentamos. Yo creo que Dios estaba esperando a Elimelech que se arrepintiera. Yo creo que Dios estaba esperando: hijo, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no regresas a Belén? ¿Por qué no me buscas a mí? Porque la Biblia nos testifica que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el pueblo de Nínive se arrepintieron, se humillaron, Dios los perdonó y conservó sus vidas. El primer mensaje que predicó Pedro, cuando aquella audiencia, aquellos varones le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Porque cuando se arrepiente de corazón, Dios restaura, Dios bendice y Dios te devuelve lo que has perdido. Y en esta mañana, en este día, Dios quiere envolverte lo que tú de pronto has perdido. ¿Qué necesitas del Señor? Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Queremos tomar unos minutitos para orar y poner nuestra vida en las manos del Señor. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Padre. Te agradezco por esta oportunidad que nos brindes, Señor, de poder estar una vez más en tu casa de oración. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes